Si tienes entre 180 a 45 años, seguramente sabrás que es un iceberg. Si no, es un pedazo de hielo que flota en el agua como el glaciar Perito Moreno. Un iceberg es una imagen donde metes teorías conspirativas, organizándolas según lo turbio o desconocido de estas en función a un tema en específico como videojuegos, películas o libros. Teniendo los hechos más livianos y conocidos en la superficie y los más mórbidos o desconocidos en el fondo. Nivel 1, Menem. Nivel 2, pollo radioactivo. A finales de los 80s, durante el mandato del radical Raúl Ricardo Alfonsín, Argentina vivió una hiperinflación del 672,2% tan solo en 1985. Así que un año después, en 1986, Ricardo Mazzolin, secretario de Comercio, decidió importar 38.103 toneladas de pollo traídas de Hungría para contener el precio del pollo y la carne por ciertos conflictos con los productores agrícolas. Pero un 20% de este cargamento de pollo se comenzó a echar a perder y 108 toneladas se pudrieron, por ende no estaban en condiciones para terminar en las góndolas argentinas y mucho menos en el plato del pequeño Timmy. Y todo este pollo tuvo que ser desechado en un basurero a cielo abierto. Esa cantidad de pollo desechado, el cual por cierto fue pagado con impuestos, fue aprovechado para boicotear al gobierno, creando así varios mitos para aumentar el descontento de la gente con cosas como que el pollo podrido aún se vendía y que incluso había pollos que eran radiactivos porque salieron de Chernóbil. Corrupción en la comida. Menem firmó un decreto que prácticamente permite que se pueda vender comida sin un certificado o aprobación de salubridad. Siendo que poco antes se habían confiscado 1.700.000 latas de tomates, que en realidad eran zapallo y zanahorias podridas y pisadas, las cuales eran teñidas con ferrite, que es un óxido de hierro que se utiliza para colorear cemento. Después de este decreto hubieron casos de queso y agua mineral contaminada con materia fecal y vino, el cual era mezclado con alcohol etílico para rebajar los costos, provocando así ceguera, dolores insoportables e incluso la muerte. Pumpersnick. Pumpersnick fue una cadena de restaurantes argentina que estuvo activa desde 1974 hasta el cierre de su último local en 1999. El cual tuvo que cambiar su nombre a solo Pumper por unas disputas legales con Burger King. Pumpernickel está en todo. Pumpernickel está en todo. Nick fue un canal argentino propiedad de Pramer, también creador de Magic Kids, el cual es de existencia dudosa por su corto tiempo al aire, 1994-1995, se dice que pasaba programas de Nickelodeon ilegalmente. Funcionaba como canal espejo de Magic Kids, trabajo que después sería otorgado a Dick Channel después de su adquisición. Hay muy pocos registros de esta, pero fue mencionada por lo menos 2 veces en la revista Láser. En 1998, Láser 7, en una entrevista a Jorge Contreras, director de programación de Magic Kids Channel, y en 2007, Láser 42, fue mencionada brevemente por Mariela Carril en su nota acerca de Magic Kids y su experiencia trabajando en ese canal tras un año de su cierre. Casi todo su contenido es considerado lost media. Gaturro. Gaturro es un reconocido personaje de cómic cuyo creador Nick fue acusado de plagio y es odiado por casi todos los historietistas locales. Ha plagiado a artistas como Kino, Rudy y artistas internacionales. Guns N' Roses en Argentina. Durante el 1-1 en Argentina, la banda estadounidense Guns N' Roses estaba en su gira mundial de 28 meses, la cual terminaría en Buenos Aires, siendo su primera vez en el país. La banda ha sido foco de múltiples críticas por rumores propagados por nacionalistas. Ellos se hospedaron en un hotel donde cientos de fanáticos esperaban a que se asomen por la ventana, estando Cynthia Dayarico, quien tenía entradas para los 2 shows que tendrían lugar en el estadio de River. Ella se había rateado de la escuela para verlos en el hotel. Al verla en televisión, su padre no le permite ir al concierto, por lo que decide suicidarse de un balazo. Su padre, al descubrirla, se suicida con el mismo arma. Magic Kids
Fue un canal que duró de 1995 a 2006, donde pasaban usualmente animes que eran primero pasados por la tijera por ser un canal infantil. Algunos de los ex trabajadores de este tienen un amor-odio a este canal por múltiples razones. Se llegó a pasar Los Caballeros del Zodíaco, Sailor Moon, Pokémon, Dragon Ball entre otras, a diferencia de sus contraparte Nick este sí es recordado. También tienen programas originales como Nivel X, donde se hablaba de videojuegos, y el Club del Anime, el cual comenzó como un bloque maratónico de emisión de series, terminando como un programa de media hora. Vuelven los Samurai Warriors. Los 9 santuarios están protegidos por 5 guerreros valientes y audaces que no le temen a la dinastía del mal. Jorge, Tommy, Tristán, César y Héctor usan sus armaduras para aumentar su poder y defender a la humanidad. Mira a los Samurai Warriors todos los días a las 10, acá en Magic Kids. Algo grande para los chicos. Kiss. En 1983, después de varios conflictos con el dinero para traer a Kiss a Argentina, se anunció y pusieron a la venta entradas para el concierto de Kiss en Boca. Y por una serie de amenazas por parte de nacionalistas de volar la Bombonera, Kiss decide cancelar sus presentaciones y devolver el dinero de las entradas, pero se dijo que el recital iba a ser reprogramado y que parte del dinero sería donado. Al final solo le devolvió la mitad. Finalmente Kiss se presentó, pero en 1994. Plan Austral. Fue un programa para estabilizar el valor de la moneda durante el gobierno de Raúl Alfonsín, logrando contener la inflación rápidamente por un tiempo, pero en 1988 hubo un rebrote de inflación, pasando así al Plan Primavera. La deuda, 325.400 millones. Argentina debe devaluar su moneda para pagar sus deudas. Patacón. El Patacón fue una serie de bonos de emergencia emitidos entre 2001 y 2002, el cual tenía el mismo valor que un peso convertible. Sal si puedes. Es una ciudad en la provincia de Córdoba llamada así por la serie de inundaciones que solían haber en el sitio. Primera Guerra Mundial. Aunque en internet se diga de que fue algo malo en cuestiones económicas para todo el mundo, a nosotros nos vino joya gracias a nuestra neutralidad en el comercio. Felipe Pigna. Es un historiador bastante odiado en el rubro por ser famoso y por dar datos incomprobables. Más conocido por su participación en ¿Qué habrán hecho por la historia argentina de 2005? Nativa. Nativa fue un intento de Coca-Cola para meterse aún más en el mercado argentino, creando una gaseosa con sabor a mate. Bebida que no funcionó porque la mayoría de la gente que consumía mate prefería tomar mate como se debe en vez de mate frío gasificado. ¿Será verdad esa pelea que hubo acá entre el cielo y la tierra? No se sabe bien por qué fue. Parece que la tierra puso el grito en el cielo por lo del arbolito. Y ahí empezó todo. El humo, las piedras, los pinchazos, las lágrimas. Dicen que el cielo se iba a llorar por los rincones, para que nadie lo viera. Qué manera de llorar. Pero alguien del lugar los vio y les dijo que del odio al amor hay un solo paso. Entonces se pusieron colorados y se unieron otra vez, y en agradecimiento le hicieron un regalo. La tierra puso el suave sabor a yerba mate y un toque de dulzura, y el cielo la frescura y el aire de las burbujas. Así nació Nativa. ¿Será cierto? ¿Quién sabe? Lo que sí sé es que nunca había tomado algo tan rico, tan refrescante y tan nuestro. Nivel 3, Familia Tipo. La Familia Tipo fue un piloto del 2001 en el cual se medio plagia a Los Simpsons, en el que el audio de los últimos está perdido. Es bastante conocido por el canal Alfreli, en donde se burlan de este por su baja calidad, porque al ser mexicanos no entendieron los chistes que hay en el mismo. Brenda le pide a Héctor que ponga la tarta que cenarán en el balcón para que se enfríe, pero que lo haga con cuidado para que no se repita lo de la otra vez. ¿Qué pasó la otra vez? Esto. Que la situación económica, política y social pasa por graves momentos.
una situación crítica. Solo podemos salvarla con el... Ok, eso es físicamente imposible, pero ¿qué tan malo puede ser que se te caiga una tarta por el balcón? ¡Alguien empezó con un cacerolazo! ¡Vamos Una todos! situación crítica. Por quienes provocan la violencia. Por eso he dictado el estado de sitio. Sepan... ¿Qué rayos? ¿Héctor provocó una guerra? Bueno, ¿a quién no le ha pasado? Messi. Se estima que la razón por la que Messi no terminó ni terminará como Maradona es por el apoyo de su familia y por consejos del propio Maradona. Casados con hijos transcurre en dictadura. Casados con hijos es una adaptación argentina de Married with Children. Se dice que se planeaba que Casados con hijos transcurriese en dictadura. La última, la época más oscura de Argentina. Primera película porno. Señoras y señores, se estima que la primera película porno es argentina. Se llama El Sartorio y es de 1907. Crisis económica. Argentina vive una crisis económica constante desde los 40s, pasando de ser uno de los países más ricos. This is a great little fact you can tell people. In the 1920s, Argentina had a per capita GDP of 80% of the US. It was on track to beat us. And then they came up with this whole great idea of socialism. History is full of 1,000 lessons on it. Semana trágica. En 1918 hubo una huelga en los talleres metalúrgicos de Pedro Bacena e hijos en el barrio porteño de Nueva Pompeya. Se llama así porque al séptimo día un grupo de trabajadores murió por la represión policial. Canal Encuentro. El Canal Encuentro es un canal argentino que existe desde el 2007 encargado de transmitir documentales y esas cosas. Dependiente de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Es un canal del Estado acusado de lavarle la mente a los niños. Cosa que después de ver tantos programas suyos en la escuela no parece tan descabellado. Madonna es la esposa de Perón. En 1996 salió una película sobre la vida y muerte de la primera dama argentina Eva Perón protagonizada por Madonna, la cual fue referenciada en un capítulo de Los Simpsons, pero la escena fue censurada por Telefe, canal argentino propiedad de Viacom, por faltarle el respeto al dios Perón. Quien quiera abolir la democracia, levante la mano. Yo quisiera una especie de dictador militar como Juan Domingo Perón. Cuando te hacía desaparecer, seguías desaparecido. Y su esposa era Madonna. El odio a Chile. Durante un tiempo hubo un conflicto con Chile porque presuntamente decidieron ayudar a los ingleses y no a nosotros durante la guerra de Malvinas. El tren del fin del mundo. Se llama el tren del fin del mundo porque está en Ushuaia, que se encuentra en el talón de Argentina. Lo puse más que nada por su nombre y porque amo los trenes. La bandera argentina es española. Los colores de la bandera argentina y la escarapela están sacados de la banda real de España. La Triple Alianza. La Triple Alianza fue una guerra conformada por Uruguay, Brasil y Argentina contra el Paraguay, ya que a Paraguay le estaba yendo mucho mejor económicamente que al resto de los países mencionados. El Apóstol. El Apóstol fue una de las tantas películas de Quirino Cristiani en la que se hace burla del expresidente argentino Juan Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús Irigoyen, estrenado el 9 de noviembre de 1917, es el primer largometraje animado de la historia. Pero lamentablemente, como todo, está perdida. Otras obras perdidas de Cristiani son Peludópolis de 1931 y Sin dejar rastros de 1918. Disneyland es un plagio de la República de los Niños. La República de los Niños es una ciudad en miniatura que funciona como parque educativo ubicada en La Plata, fundada el 26 de noviembre de 1951. Algunos dicen que Walt Disney se copió, otros que se inspiró de la República de los Niños para crear su primer parque en 1955. Operación Soberanía. Es un operativo tipo campaña del desierto para extender el territorio argentino a Chile, el cual inició el 22 de diciembre de 1978 y fue detenida por petición del Papa Juan Pablo II. Nivel 4. El Pitufo Enrique.
fue una leyenda urbana promocionada por el canal de noticias Crónica Televisión a principios de los 2000. Aún así, esta leyenda tiene su origen en la provincia de Santiago del Estero. Por un policía de la localidad volvía en su auto cuando en el camino pudo ver a un niño. Al revisar vio que no era un niño, sino una criatura pequeña con ojos rojos. Último momento, Catamarca, la policía busca al Pitufo Enrique. Varios móviles en cacería del enano fantasmagórico. Exclusivo. El Pitufo Enrique llegó a la bailanta. El baile, el baile, el baile del duende. El baile del duende. El baile del duende. Todos quieren bailar. Lo baila el presidente. También el intendente. Lo baila el gobernador. También el senador. Lo baila el diputado. También el concejal. ¡Qué pitufo este! ¿Ah? ¡Qué pitufo este! El robo del siglo. Fue un robo ocurrido el 13 de enero de 2006 en la sucursal bancaria de Avenida del Libertador y Perú, en el partido de San Isidro. Fue perpetrado, sin ejercer violencia por parte de sus perpetradores. En tan solo 7 horas, robaron 19 millones de dólares y escaparon por las alcantarillas como si de una película se tratara, pero el robo no fue perfecto. Capturaron a 5 personas, pero se sabe que hay un sexto integrante que todavía sigue prófugo. Luz mala. Uno de los mitos más famosos de la Argentina es la aparición de una luz brillante que flota a poca altura del suelo. Esta permanece inmóvil. Algunos relatos dicen que los ha perseguido con gran velocidad, asustando a su observador. Muchas veces aparece desde el horizonte. Lobizón. Es un mito el cual relata que el último de 7 hermanos varones se convertirá en un lobo en las noches de luna llena. Pombero. Es uno de los mitos del folclore argentino. Es una especie de duende cuya misión principal es cuidar de la naturaleza, vigilando los montes y velando por la vida de los animales. Por eso se enoja cuando ve a algún cazador. Se le suelen dar tabaco, miel o caña como ofrenda. Menem en Spacex. En 1996 Carlos Saúl Menem dio un discurso para abrir el ciclo lectivo en Tartagal, provincia de Salta, en el que habló de un sistema de vuelos espaciales el cual tendría una plataforma en la provincia de Córdoba que serviría para hacer que los viajes al otro lado del mundo duren menos. ¿Saben por qué? Porque dentro de poco tiempo se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales, con todas las seguridades sabidas y por haber, van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Revista Villique en 1998. Existe el mito de que en la entonces popular revista Villiquen apareció una mujer desnuda y que es muy difícil de encontrar. Paca Paca y el aborto. Es un episodio perdido del asombroso mundo de Samba que lo llevan a una clínica de abortos y explican su proceso. La Tablada. En el año 1989 en el cuartel de La Tablada un comando del Movimiento de Todos por la Patria trataron de ocupar a mano armada el cuartel de La Tablada, pero no contaban que el ejército se iba a defender. Esto resultó con 32 guerrilleros muertos y 4 desaparecidos. El Ángel. Robledo Puch es el asesino en serie más conocido de la historia argentina. Este fue apodado por varios medios periodistas argentinos como el Ángel de la Muerte, debido a la crudeza con la que realizó sus crímenes a tan corta edad. A sus tan solo 20 años, asesinó a un total de 11 personas en un lapso de 2 años. Riachuelo. Es un río ubicado en La Boca el cual es reconocido por su alto nivel de contaminación a causa de metales pesados, desechos de empresas generando insectos portadores de bacterias y uno que otro cadáver. El agua es altamente inconsumible para los humanos. El riachuelo se encuentra cerca de una zona turística.
Está contaminado desde 1871 aproximadamente y se han intentado limpiar. Uno de los miles proyectos argentinos que nunca vieron la luz del sol. En 1993 se formuló la idea de limpiarlo en 1000 días. El riachuelo sigue igual de contaminado aún después de invertirse 7 millones en estudios. Che Guevara fue asesinado por Estados Unidos. Existe la creencia de que el Che Guevara ayudó en una ocasión a un grupo nazi y por esto Estados Unidos lo vio como un enemigo para los Estados Unidos. Por eso mandó su captura y asesinato. El río Uruguay para pasar droga. El río Uruguay se ha usado muchas veces para pasar droga desde muchos lados, principalmente por sus playas, ya que los gendarmes no cuidan muy bien del agua. Esto hace que sea muy fácilmente pasar droga desde Uruguay hasta Argentina. Trenes fantasma. A lo largo de la historia argentina, surgen leyendas de trenes fantasmas que aparecen a cierta hora en las estaciones de trenes, que muchas veces pasan cuando estás solo a altas horas de la madrugada en las estaciones del tren Mitre y Roca. La independencia y sus mitos. Hace 200 años, cuando se declaró la independencia de las Provincias Unidas en América del Sur, se originaron algunos mitos respecto, que incluyen relatos sobre qué medios de transporte se usaban, hasta el extravío del acta original y las imágenes que retratan ese momento histórico de Argentina. Uno de los mitos que más me llama la atención es el de esas láminas en donde vemos al pueblo aferrado a las rejas de la ventana de la casa histórica de Tucumán desde la calle, cuando en realidad todo ocurría en un salón que estaba mucho más adentro, pasando un patio interno. Hitler en Argentina. Existe el mito que dice que Hitler no está muerto, sino que escapó a Argentina como muchos nazis durante la guerra. Si eso fuera cierto, contaría con 137 años actualmente, pero se conoce poco si esto puede ser real o mentira. Fiebre amarilla. En 1871 en Argentina se produjo una epidemia de fiebre amarilla. Esta enfermedad, cuyo epicentro fue principalmente la ciudad de Buenos Aires, dejó 13.614 muertos según la Asociación Médica Bonaerense, junio 1876. Buenos Aires era en 1870 una gran aldea de 187.000 habitantes, mezcla de inmigrantes y criollos, pero se extendió rápidamente por los barrios más populares de la capital. El número de muertos se fue incrementando día a día hasta llegarse a 563 muertos en un solo día. Charles Darwin murió por nuestra culpa. Se dice Charles Darwin viajó a la Argentina para investigar las especies nativas del país, pero en su estadía fue picado por algún bicho que le hizo enfermarse y empeorar mucho más la enfermedad que él ya tenía, por eso murió en el año 1882. Disney argentino. En el 2007 llegó un empresario jamaiquino llamado Max Higgins. Él decía que era el rey del entretenimiento. Gastaba fortunas. Él aseguró que construiría un Disney en San Pedro, que nunca ocurrió debido a que todo era mentira. Hoy en día el Disney argentino jamás existió y Max Higgins vive en las calles de Buenos Aires sin dinero. Ital Park. Una de las leyendas argentinas con toques de realidad. El Ital Park fue un parque de diversiones más grande de Sudamérica del año 1960, pero el lugar donde hicieron el parque estaba maldito desde su inauguración. Muchos juegos se prendieron fuego sin ninguna explicación, pero en el año 1990 uno de los carros del Matterhorn se desprendió, matando a Roxana Celia Alaimo de 14 años, y causó graves heridas a su amiga Karina.
Muchos de los juegos no tenían mantenimientos y eran un peligro para cualquier persona en el año. Fue cerrado, pero esta historia empieza en el año 1911. Se inauguró un parque japonés que la alta sociedad de la época veía con desprecio, así que contrataron una bruja para que maldiga el lugar. Ella dijo que todo lo que allí se levantara no tendría vida. En ese mismo lugar se construyó el Ital Park. Eliana Garelli. En el año 1993, un 26 de abril, nació una bebé llamada Eliana Garelli, que fue robada del hospital 8 horas después de haber nacido por una persona que decía que era una médica. Fue una de las noticias más importantes que tuvo la Argentina, porque nadie sabía dónde estaba Eliana hasta que se supo que la médica que se la había llevado era una mujer que no podía tener hijos ya que se había limado las trompas. Después de conocer a su siguiente pareja, le miente diciéndole que estaba embarazada, y para seguir con la mentira secuestró a Eliana. La tuvieron por un tiempo sin que su pareja se diera cuenta de que no era su hija hasta que las descubrieron gracias a una denuncia anónima. El hombre quedó libre, pero la mujer decidió suicidarse en el baño. Tren Fantasma Formosa. Es una leyenda que a mediados del año 1945 se podía observar que en las noches tormentosas de Formosa aparecía una luz en las vías del ferrocarril como si saliera de la tumba del jugador, situada a unos 40 metros de allí, una luz de gran tamaño e intenso poder que, por sus características, parecía que la luz resoplaba como una locomotora, daba la impresión de ser un tren en marcha. Para comprender, entre 1908 y 1909, se produjo el asesinato de un jugador sorprendido haciendo trampas en el juego de naipes con el que había estafado a numerosos obreros que trabajaban en la construcción de las vías. Su asesinato fue una venganza y como se ignoraba su identidad, no se sabía su nombre y por eso se lo llama el jugador. A altas horas de la madrugada aparece una luz por las vías, buscando venganza para cualquiera que trate de molestarlo. Nivel 5. Novias de 14 años de Perón. Una de las cosas que no te cuenta la escuela fue que Perón tuvo un amorío con Nelly Rivas de 14 años, con quien tuvo un amorío con el presidente después de la muerte de Eva Perón de cáncer. Ella estuvo vinculada al presidente sentimentalmente y sexualmente. 12 apóstoles. El motín de Sierra Chica fue un motín iniciado en la tarde del sábado 30 de marzo de 1996 y finalizado 8 días después, en la unidad penal N2 de Sierra Chica en el partido de Olavarría, provincia de Buenos Aires, Argentina, por 13 presos que intentaban fugarse. Esto tuvo un desenlace con 8 presos muertos y un guardia muerto, pero faltaban 7 internos que se sabe que fueron asesinados y cocinados en la cocina del penal para hacer empanadas de carne humana. Puerta 12. La tragedia de la Puerta 12 fue un suceso fatal que ocurrió el 23 de junio de 1968 en el estadio River Plate cuando murieron aplastadas unas personas y con 128 heridos. Todos los que murieron fueron hinchas de Boca Juniors. Lo que pasó fue que al terminar el partido de Boca vs River Plate, los hinchas de Boca Juniors salieron por la Puerta 12, pero esta estaba con llave e hizo que la gente de adelante no pudiera volver porque los de atrás empujaban y esto causó que muchos sean aplastados hasta la muerte. Cromañón. La tragedia de Cromañón fue un incendio producido la noche del 30 de diciembre de 2004 en República Cromañón. Este incendio provocó la peor tragedia mundial en la historia de la música de rock y una de las mayores tragedias no naturales en Argentina, dejando un saldo de 194 muertos y al menos 1.432 heridos. Se debió a una bengala que quemó la media sombra del techo y esto provocó un incendio que empezó a asfixiar a la gente. Cuando trataron de salir por la puerta de salida, estaba con candado, haciendo que mucha gente no pudiera salir y muriera asfixiada por el humo. Hubo múltiples disputas legales para saber quién era el culpable. Algunos cayeron y otros fueron absueltos. Incluso la banda que tocó durante el accidente, Callejeros, fue culpada por el imprevisto. Río Tercero. Las explosiones de Río Tercero de 1995 fueron una serie de detonaciones sucedidas en la ciudad argentina de Río Tercero, provincia de Córdoba, el 3 de noviembre de 1995, durante la presidencia de Carlos Menem. Tuvo un saldo de 7 muertos y 300 heridos.
Se dice que la explosión se debió a que Carlos Menem ayudaba a un grupo rebelde llevando los armamentos y bombas, pero cuando la gente se iba a enterar hizo explotar la fábrica. Vamos a ir hacia Río Tercero. Allí está Jimena Pérez. Río Tercero, que declaró como persona no grata al expresidente Carlos Saúl Menem y no se está plegando al duelo. Por supuesto tiene que ver con aquella voladura allí en Fabricaciones Militares. Jimé, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Santi. ¿Qué tal? Buenos días. Mira, te voy a mostrar, justamente nos vinimos a esta fábrica militar tan recordada por muchos cordobeses y ha quedado marcado en el corazón y en la memoria de tantos otros, ¿no? Río Tercero no llora la muerte del expresidente Carlos Menem. Te voy a mostrar porque esta ha quedado totalmente desolada prácticamente, esta fábrica militar. Maldonado asesinado por Gendarmería. Desaparición de Santiago Maldonado, se refiere a la investigación abierta a raíz de la desaparición de Santiago Andrés Maldonado tras un allanamiento realizado por la Gendarmería Nacional el 1 de agosto de 2017. Después de haber ido el día anterior, Maldonado había participado en un corte de ruta, enmarcado en la lucha por las tierras ancestrales tradicionalmente ocupadas por la comunidad mapuche, que fue dispersado a la fuerza por efectivos de la Gendarmería Nacional en la madrugada del 1 de agosto. Su cadáver se encontró en el río Chubut, dentro del pull-off, allanado en la jornada de su desaparición, el 17 de octubre de 2017, cuando habían transcurrido 77 días sin noticias de su paradero. Se dice que la Gendarmería torturó a Maldonado y todavía vivo lo lanzaron al río, en donde murió porque no sabía nadar. Crónica hizo que Ferreira se pegue un tiro. El Malevo Ferreira fue un policía argentino acusado de ser partícipe del terrorismo de Estado y de haber reprimido a guerrillas de izquierda en la provincia de Tucumán durante la última dictadura argentina. Este asesinó a muchos delincuentes conocidos, y por esto se le dio una orden de arresto contra él. Este se refugió en su casa y subido a su tanque de agua, le dio a Crónica Televisión una nota de por qué se iba a matar. Según los familiares del Malevo, dicen que Crónica Televisión fue el responsable de que el Malevo se haya pegado el tiro por más rating. Operación Cóndor. Fue un plan de estrategia ideado por Estados Unidos con la intención de suprimir sectores políticos de izquierda e impulsar un nuevo sistema político, el cual afectó al Cono Sur por medio de golpes de Estado, afectando a Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia, Paraguay y Perú, también conocida como la época más oscura de Argentina. Y para hacer una nota al margen, fue una dictadura muy socialista para proclamarse anticomunista. Las Fuerzas Armadas denominaron a su gobierno Proceso de Reorganización Nacional, pero el objetivo era instaurar a través del terror un nuevo orden económico y social, en línea con las restantes dictaduras latinoamericanas asociadas en el marco del Plan Cóndor. Así bautizaron al Plan Represivo Internacional, que coordinaba operaciones de persecución, secuestro y tortura a militantes de los distintos países del Cono Sur. Los servicios de seguridad de Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil eligieron la imagen del ave característica de los Andes para sellar un pacto siniestro. Pero el cóndor no era otro que el águila norteamericana, interfiriendo en los asuntos de la región. Base nazi en el sur. El final de la Segunda Guerra Mundial fue también el inicio de los misterios y las leyendas relacionadas con los nazis. Una de esas teorías afirmaba que los alemanes llegaron a construir una base militar secreta en la Antártida con forma de pirámide. Se apoyaban en unas imágenes obtenidas con Google Earth, aunque se demostró que era mentira y solo era un error de Google Earth. Lo que sí es cierto es que los nazis sí llegaron a las tierras heladas del sur de Groenlandia. Allí habían sido destinados de forma secreta un grupo de científicos de élite para enviar periódicamente a Hitler informes meteorológicos. La canción No lo soñé está basado en un asesinato real. Es una leyenda que dice que 4 chicas que fueron a vacacionar a la ciudad de Mar del Plata en Argentina. El primer día las 4 salieron a una discoteca, la pasaron bien, todo era perfecto. El 2 día, una de ellas se quedó en el hotel porque quería descansar e ir a la playa temprano al día siguiente, mientras que las demás se fueron a una discoteca.
Al llegar a la discoteca, una de ellas se percató que se había olvidado su documento y sin eso no podría entrar, así que volvieron al hotel. Al volver, ellas no querían que su amiga se despertara, así que entraron a su habitación silenciosamente, buscaron el documento y se fueron normalmente. A la madrugada. Al volver, se encuentran con su amiga violada y descuartizada, y con la misma sangre de la chica estaba escrito en la pared: jijiji, gracias por no prender la luz. Misil Cóndor 1 y 2. Fueron misiles creados por Argentina que no se llegaron a terminar supuestamente por culpa de Estados Unidos, quien tenían miedo de que nos levantemos contra ellos. Las manos de Perón. El robo de las manos de Juan Domingo Perón es la profanación de la tumba del expresidente de la República Argentina Juan Domingo Perón, llevada a cabo por desconocidos el 29 de junio de 1987. Se cree que fueron un grupo antiperonista que lo hizo en modo de burla al peronismo. Liga Anticomunista, también conocida como AAA, fue una organización ilegal el cual se encargó de asesinar y amenazar a líderes guerrilleros, militares revolucionarios y sindicalistas que simpatizaban con las tendencias de peronismo. Mataron a conocidos militantes peronistas como al sacerdote Carlos Mújica y al diputado Rodolfo Ortega Peña. Culto de Perón. Es la verdadera razón por la que el socialismo ha durado tanto en Argentina. Perón no ha marcado la historia por sus ideas políticas, sino por su forma de enganchar a la gente y su forma de aprovechar las oportunidades. El peronismo no es una ideología política en base a la tercera posición, no son capitalistas ni comunistas, sino porque supo cómo convencer a la gente y se puso a sí mismo y su esposa Evita como dioses, sacándole algunos trabajos a la iglesia como la educación y las actividades benéficas, insertándose en los libros de texto. Gatos santafesinos. En mayo de 1996, cuando las cámaras de TN filmaron en la zona sur de la ciudad a un grupo de personas con niños asando gatos para comer frente a la crisis de pobreza, esto hizo enfurecer a Carlos Menem y decían que toda esa nota era una vil mentira para perjudicar al presidente. La realidad era que todo eso era cierto. Primer tiroteo escolar latinoamericano. El primer tiroteo latinoamericano fue en Argentina, sucedió en Carmen de Patagones un 28 de septiembre de 2004. Un adolescente de 15 años mató a 3 compañeros e hirió a otros 5. Crisis del 2001. Todo empezó un 2 de diciembre del 2001, cuando se empezó con la implementación del corralito, una disposición del gobierno que restringía la extracción de dinero en efectivo de los bancos, diseñada por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo. Esto causó descontento y manifestaciones del pueblo argentino. 5 presidentes en 11 días. Fue durante la crisis de finales de 2001, tras la caída de Fernando de la Rúa y que culminó con la llegada de Eduardo Duhalde. En el medio, ocuparon el cargo Adolfo Rodríguez Sao, Ramón Puerta y Eduardo Camaño. Cada uno dejaba el puesto al otro para limpiarse las manos por la creciente ola de protestantes y muerto en el 2001 Ara San Juan hundido por ingleses. Se dice que Argentina se metió en territorio marítimo inglés y que los ingleses le tiraron un misil, haciendo que el Ara San Juan se hundiera matando a los 44 tripulantes y que por esto los ingleses se limpiaron las manos. Maradona fue secuestrado en el Mundial de 86. Esto sucedió en el Mundial cuando Diego se ausentó por 3 días que nadie sabía dónde estaba. Cuando volvió a aparecer dijo que fue abducido por alienígenas en México una vez con unas copas de más, falté a casa 3 días, llegué al cuarto y dije me llevaron los ovnis. Nivel 6. Desapariciones en la última dictadura. Las personas desaparecidas por el terrorismo de Estado en Argentina son aquellas que fueron víctimas del crimen de desaparición forzada durante la dictadura cívico-militar de la Argentina, autodenominada Proceso de Reorganización Campaña del Desierto. La conquista del desierto fue la campaña militar realizada por la República Argentina entre 1878 y 1885, por la que conquistó grandes extensiones de territorio que se encontraban en poder de pueblos originarios Pampa, Ranquel y Tehuelche.
curas pedófilos traídos a Argentina. Es algo que el Vaticano hace muy a menudo con curas que abusan sexualmente de niños en diferentes partes del mundo. Antes de que se sepan los casos de pedofilia, los extraditan hacia Argentina, donde siguen haciendo lo mismo. Uno de los casos más famosos es el padre Grassi, quien creó la Fundación Felices los Niños, donde abusó sexualmente de los niños que estaban ahí. Muerte de Nisman. Fue un abogado penalista argentino que alcanzó notoriedad por su intervención como fiscal en las causas vinculadas al atentado a la AMIA, que fue asesinado un 18 de enero del 2015 en su departamento de un disparo en la cabeza. Él estaba encargado de muchas investigaciones y mandó al frente a Cristina Fernández de Kirchner. Era el que iba a llevarla a juicio, pero lo mataron porque ponía en peligro muchas cosas vinculadas al gobierno actual. Sectas satánicas en el interior. Desde la década del 90 se han registrado en muchas provincias sectas satánicas que buscan chicos pobres para matarlos y usar sus cuerpos para algún ritual. Muchos de estos casos son en el interior de la Argentina. Uno de los casos más famosos es el de Ramoncito, un chico de escasos recursos que lo asesinaron y decapitaron su cuerpo para un ritual en Santiago del Estero. Estas sectas tienen sus orígenes en Brasil y vinieron a la Argentina para captar gente para unirlos a su culto. Asesinato de Alberto Fernández. Esto es un meme. Se dice que la vicepresidenta usa a Fernández para estar en el poder y así limpiar su imagen, ya que éste la ha criticado con anterioridad. Así le cerrará la boca y tomará el poder gracias a su muerte. OVNI en decepción Antártida. Eran un 3 de julio de 1965, un grupo de personas fueron testigos del avistamiento de un extraño objeto luminoso en el cielo. Era algo que nadie había visto antes. Uno de ellos escribió al comandante que observó en el cielo un objeto estacionario brillante y de color amarillo, a una distancia de 2000 metros, que desapareció al cabo de 5 segundos. Tenía un diámetro de entre 35 y 50 metros. No pasó mucho para que otras bases en la Antártida dijeran que también habían visto un objeto volador no identificado. Los diarios del país mostraron a la población que no estábamos solos. Profanación del cadáver de Eva. El cadáver de Evita Perón había sido embalsamado y enterrado en un cementerio militar, pero no sirvió de nada. En el 1955 su tumba fue profanada. Se la llevaron a un lugar donde su cuerpo fue sometido a abusos sexuales por parte de un general que se enamoró de su cadáver. Él llegaba al lugar donde estaba escondido su cadáver, se emborrachaba y hacía lo que quería con su cadáver, violándolo en reiteradas ocasiones. Su cadáver fue encontrado 16 años después de una búsqueda interminable. Hoy sus restos descansan en el cementerio de Recoleta. Poncho. Fue un famoso perro ártico argentino. Un perro criado para ayudar en expediciones en el Polo Sur. Raza que actualmente está extinta. Fue un ejemplar de una raza canina ya extinta desarrollada por el ejército argentino para ayudar en la Antártida como perros de trineo, siendo una cruz entre el husky siberiano, Alaskan Malamute, groenlandés y Spitz manchuriano. Desaparición de niños a manos de políticos. Existe una teoría que muchos políticos tienen una casa apartada donde traen niños para abusarlos. Por lo general son chicas menores que raptan de ciudades alejadas de la ciudad. Gracias a la trata de personas, se le es más fácil tener chicas jóvenes para abusarlas sexualmente. Menem financió su campaña con el rescate de los Bord. Existe la creencia que el secuestro más caro de la historia de la familia Bord, $60 millones en 1975, se usó para financiar la campaña electoral de Menem. Se dice que Menem ayudó al secuestro de la familia Bord para poder postularse como presidente de la nación, que al final logró. BSAS, capital mundial de la pedofilia y Hospital Graham. Muchos dicen que la Argentina es la capital mundial de la pedofilia gracias a que los casos de corrupción de menores no salen a la luz en el Hospital Graham. Hay doctores que le sacan fotos a los niños sin consentimiento de los padres para satisfacer sus tendencias pedófilas. Cine snuff y pornografía infantil en videoclubs.
Antes que existiera la Deep Web, existían los videoclubs donde podía rentar películas y verlas en casa, pero estas tienen un lado oscuro. Por el año 2003 la policía allanó muchos videoclubs porque les dieron el dato que había contenido de corrupción de menores. Lo que encontraron fueron miles de videos de todo tipo: pornografía infantil, zoofilia, cine snuff, pero solo era el comienzo. A lo largo de los meses muchos allanamientos de otros videoclubs fueron hechos, encontrando muchas más cosas. Carlos Menem Jr. Se cree que lo que le sucedió a Carlos Menem Jr. un 15 de marzo de 1995 fue un atentado del gobierno. El helicóptero donde iba Carlos Menem Jr. cayó en un campo abierto, matándolo en el acto, pero en ese instante un camionero que presenció el accidente antes de ir a ver el helicóptero le avisó a su esposa que un avión había caído y que iba a ver qué pasó. A las 5 horas ese camionero apareció con un tiro en la cabeza. Como él, muchos testigos del accidente también murieron de maneras muy repentinas, dando un total de 15 testigos muertos. Muchas otras cosas raras, como la tardía autopsia del cuerpo y la falta de piezas en la aeronave. Se ve que soy mi buena suerte.